El emperador concertó un matrimonio entre el gran general y mi hermana. Pero mi hermana se negó. ¿Quién no iba a saber que el general ya tenía una concubina predilecta, que incluso le había dado un hijo? ¿Qué joven respetable se casaría voluntariamente con alguien así y sufriría por ello? Pero un edicto imperial no se discute. Sinrayun me miró con arrogancia y se burló, una mujer humilde, ocupando mi lugar en una casa noble como esta. Deberías agradecerme. Me obligaron a subir al sedán nupcial, pero por dentro estaba llena de emoción. Porque ahora tenía otra vida, los arrastraría a todos al infierno conmigo. Muchas gracias, Rujin. Después de que me obligaran a arrodillarme, un pie pesado me presionó repentinamente el hombro. Mi cabeza se estrelló contra el suelo y me salió un gran moretón. Sinrayun y sus doncellas rieron sin parar. Se acercó y me levantó la barbilla con la punta del pie. Me miró con desprecio y burla. Sonrió fríamente. Aunque creciste en el campo, al menos has aprendido algunas reglas básicas. He oído que la concubina del general es arrogante y feroz, no toleraría ni un grano de arena en el ojo. Pero si te arrodillas ante ella así, quizá tenga piedad. Ja, ja, ja. Levanté la cabeza para mirarla y de repente sonreí. Gracias por la lección. La risa de Sinrayun se apagó de golpe. Me miró con extrañeza y de repente me dio una patada que me hizo caer al suelo. ¡Qué inútil! No quería perder más tiempo y les gritó órdenes a sus criadas. Rápido, llévenla a terminar de arreglarse. No te pierdas la hora propicia. El patio volvió a estar animado, pero Sinrayun no se fue. Temía que escapara, así que se sentó a vigilarme. Cuando me puse el vestido de novia y terminé de maquillarme, ella se acercó por detrás, se inclinó y se miró en el espejo. Sus uñas afiladas rozaron el moretón de mi frente, aunque estaba empolvado, no podía ocultarlo del todo. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Qué lástima, dijo. Si crees que casarte con alguien de la casa de Iboya te va a generar compasión por tu físico, eres un tonto. Tomó una horquilla de plata y dejó que la punta se deslizara por mi mejilla. Si esta cara se arruina, ¿aún tendrás la confianza para cruzar sus puertas? Acababa de renacer y aún no me había aclimatado. Al oír las amenazas de Sinrayun, bajé la cabeza y fingí temblar. Hermana, hermana. Resopló, tiró la horquilla y se burló. Estúpida, te estoy haciendo un favor. Con esa cara, ¿no podría la concubina del general perdonarte? Mírate temblando como una cobarde e inútil, dijo Sinrayun, señalando a sus doncellas. Me agarraron con fuerza y me obligaron a incorporarme. Justo antes de que cayera el velo rojo de novia, vi a un niño pequeño por la ventana, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Le sonreí y negué con la cabeza. Entonces el mundo se tiñó de rojo mientras el velo me tapaba la vista. En el banquete imperial, el emperador no había hablado explícitamente, pero todos comprendían su deseo. La hija legítima del primer ministro, Sinrayun, debía casarse con un miembro de la familia. Ahora bien, permitir que una hija ilegítima desconocida ocupara su lugar era un engaño al trono. Pero la familia Sin ya había planeado su huida. Después de todo, la concubina de Eboyu era notoriamente arrogante, pues había ofendido a casi todas las damas nobles de la capital. La propia Sinrayun había sido humillada por ella, desmayándose del susto la víspera de su boda. El primer ministro y su esposa, angustiados por su hija, tomaron la precipitada decisión de enviarme a mí en su lugar. Y si el emperador se disgustaba, aún conservaban un decreto de indulto del difunto soberano. Sabiéndolo, Sinrayun permaneció completamente impávida, orgullosa y segura de sí misma como siempre. Antes de que yo subiera al sedán nupcial, se acercó y susurró con venenosa dulzura. Ve y gánate tu favor. La familia Sin te ha criado durante mucho tiempo, ahora es hora de que nos lo pagues. ¿Y qué si solo eres la hija de una concubina? Una vez casada, serás la esposa principal, la madre legítima de su hijo. ¿No es eso lo que tu madre siempre soñó? La sonrisa en sus labios me dio escalofríos. No intentes ninguna tontería. Cuidaré bien de tu madre y de tu hermano. Desde la infancia, Sinrayun siempre se había opuesto a mí. Mi madre, mi hermano menor y yo éramos la otra familia de mi padre, la oculta.
Aunque mi madre había sido engañada sobre su verdadero estatus y se negó a regresar a la capital tras conocer la verdad, Shin Rayun y su madre volcaron todo su odio sobre nosotros. En cuanto a mi padre, el verdadero culpable, ninguno de los dos se atrevió jamás a pronunciar una sola palabra de culpa. En mi vida pasada, pensé que ellos también eran almas lamentables atrapadas en el mismo lodo. Pero cuando la familia Shin finalmente cayó, todos sus crímenes atroces salieron a la luz, cada uno manchado con la sangre de inocentes. Ya no sentía ninguna compasión por ellos. Dentro del sedán nupcial, mordisqueé un pequeño pastelito escondido en mi manga y repasé en silencio cada paso de mi venganza. Cuando el sedán se detuvo ante la mansión del general, los tambores retumbaron y los invitados vitorearon sus bendiciones. Justo cuando estaba a punto de pasar por encima del brasero, un látigo chasqueó en el aire. El brasero se cayó, esparciendo chispas. La gente gritó. Entonces una voz baja rompió el silencio. Fei Yun, basta. Era el gran general Eboyu. El tono herido de una mujer siguió, esposo, solo quería animar las cosas. No pretendía derribarlo. Eboyu suspiró con voz cansada. Deja de armar un escándalo. Entra. Delante de todos los invitados el día de mi boda, aún no se atrevía a reprender a su amante. A primera vista parecía severo restringiéndola, pero era indulgencia disfrazada de regaño. El supuesto dios de la guerra, frío y despiadado en el campo de batalla, resultó ser tierno como el agua ante su compañera de almohada. Ya lo había presenciado antes. Oí sus pasos acercándose. De mala gana, me ofreció la mano y dijo con frialdad, he consentido a Fei Yun. Por favor, no te ofendas. No dijo que no le hiciera caso, dijo que no la culpara. Aunque su concubina humillara a otros a sus ojos, quienes habían sido agraviados no tenían derecho a guardarle rencor. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Entonces respondí con calma, general, no dejemos pasar la hora propicia y hagamos esperar a la señora. El resto de la ceremonia transcurrió sin contratiempos. Ni siquiera Fei Yun se atrevió a causar problemas de nuevo. Aunque el matrimonio había sido ordenado por el emperador, bajo la apariencia de una educada compostura, la sala bullía de curiosidad y sospecha. La anciana Madame de salud frágil, pronunció unas palabras de bendición antes de retirarse. Me acompañaron a la cámara nupcial para esperar. Una vez que los sirvientes se fueron, me bajé el velo, me serví una taza de té y comencé a comer para saciarme. Recordé aquella noche de mi vida anterior, lo poco preparada que había estado. En la cámara nupcial, el miedo me invadía con cada hora que pasaba. El chico no llegó hasta la medianoche, medio borracho y reacio. Me quitó el velo con una advertencia, sé sensato. No te hagas ilusiones. Momentos después, alguien del patio de Fei Yun lo llamó. En nuestra noche de bodas, me dejó sola. Quizás lo atormentó la culpa, pues a la mañana siguiente vino a acompañarme a saludar a la madama. Pero la luz del día lo tranquilizó, y en cuanto reconoció quién era yo realmente, la furia lo consumió. El matrimonio entre las familias Eisen se convirtió al instante en chismes de la corte. Estaba atrapado entre dos familias, soportando un desprecio y una frialdad infinitos. Finalmente el emperador aceptó la súplica de la familia Sen y decretó que ambas partes compartieran un castigo menor, el asunto quedó zanjado. Solo yo quedé como sacrificio de la familia Sen y la espina clavada en el ojo de la familia E. Había pasado por una humillación indescriptible antes de poder salir de ese infierno. Ahora, en la copa que tenía ante mí, veía reflejada mi propia rabia y odio. La bebí de un trago. De no ser por ese desastroso accidente que arruinó todos mis planes, mi vida no habría sido tan desperdiciada, ni mi venganza tan costosa. Pero el cielo me había concedido una segunda oportunidad. Esta vez aún quedaba mucho por arreglar. Tras terminar de comer, esperé en silencio. Por fin, se oyeron pasos fuera de la puerta, y Eboya la empujó. Cuando cerró la puerta y entró, me levanté para saludarlo. Al verme se sobresaltó y frunció el ceño. Tú. Lo interrumpí, hice una reverencia y hablé con calma. La hija concubina de la familia Sen, Senkinsu, presenta sus respetos al general. Había un ligero olor a vino en él, pero no estaba borracho. Su sorpresa se transformó en ira. Hija de concubina.
La familia Sen es realmente audaz al usar una sustitución tan despreciable. ¿Se llevan a la casa a cambio de nada? Atacó furioso y la mesa a su lado se partió en dos. Cuando se dio la vuelta para irse, le grité: General, por favor, deténgase. ¿Desea escuchar las palabras del señor Luciwang? Eboya no tenía intención de escuchar, pero su mano se quedó paralizada en la puerta. Se giró lentamente, su mirada era como una espada, su presencia abrumadora y amenazante. Me miró como si intentara leer cada pensamiento. ¿Cuál es tu relación con Luciwang? Ignoré la sospecha en sus ojos y respondí con serenidad: seguro que el general nunca ha oído mi nombre. Era inevitable que ocupara el lugar de Sen Ruiyan en tu casa. Entiendo que un engaño te enfurecería, pero la familia Sen podría haberme usado como palanca para presionar al trono y obligarlos a pagar un precio. Solo busco un lugar seguro y no tengo intención de invadir tu afecto. Aunque impaciente, escuchó mis palabras. Luego insistió: ¿aún no has respondido cuál es tu parentesco con Luciwang? Incliné la cabeza y respondí: Luciwang y yo crecimos en el mismo pueblo. Una vez le salvé la vida. Más tarde, cuando mi padre me trajo a la capital, nos separamos y nunca nos volvimos a ver. Mi voz se volvió más urgente. Luciwang es un hombre de principios, recordará una deuda. Le rogué al general que me perdonara la vida por respeto a Luciwang. Eboya empezó a pasearse por la habitación, con su mirada penetrante clavada en mí. Luciwang le había salvado la vida una vez, y pocos lo sabían. En mi vida anterior, me enteré tarde. Nos habíamos evitado durante años, dejando que el tiempo se convirtiera en arrepentimiento, y solo en los últimos días nos abrimos el corazón. Incluso ahora, me sentía culpable por él. Finalmente se detuvo frente a mí y dijo en voz baja: investigaré. Descansa por ahora. La verdad es que no confiaba en mí fácilmente. Pero al menos había empezado a considerar mis palabras. Ya no me miraba con el desprecio puro que se reserva para la basura. A la mañana siguiente Eboya fue a juicio. Antes de irse me ordenó no salir de la habitación hasta su regreso. Agradecí las horas de ocio. Incluso cuando los asistentes de la Gran Madame me preguntaron por qué no había ido a presentarle mis respetos, encontré excusas para declinar. Ahora estaba atrapado en este oscuro fango, pero Eboya me había dado una oportunidad. Solo necesitaba paciencia. Cuando llegara esa oportunidad, me levantaría y desgarraría el sudario que asfixiaba mi vida. No decepcionó. Esa noche regresó con una cámara repleta de joyas y recompensas. El oro y la plata brillaban, Fei Yun no pudo ocultar su alegría, e incluso la Gran Madame sonrió, alabando el favor del emperador. Me quedé en un rincón observando la fortuna que Eboya tuvo que conseguir con esfuerzo, y comencé a comprender sus intenciones. Pretendía usar estas riquezas para abastecer a la guarnición del norte, ropa de abrigo y raciones para los soldados, preparándose para un duro invierno y posibles incursiones extranjeras cuando la corte no pudiera proporcionarlas a tiempo. Aunque no le tenía ningún afecto, no podía negar que Eboya no se avergonzaba ante el pueblo ni el ejército, merecía el título de gran general. Fei Yun, rebosante de alegría, se puso de inmediato algunas de las lujosas joyas y se volvió hacia él: esposo, ¿me veo guapa con estas? Sonrió levemente con indulgencia en su mirada. Sí. La gran señora lo vio y la sonrisa se borró de su rostro, su voz se llenó de disgusto. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta ostentación ante la esposa principal? Llevaba mucho tiempo sintiendo antipatía por Fei Yun. Su rostro se ensombreció, me miró furiosa, arrojó las joyas sobre la mesa en un ataque de ira y se refugió detrás de Eboyu. Él la acarició suavemente para calmarla y luego se giró hacia mí sin Kinsu, para saludar a mi madre. Era mi hora de aparecer. Avancé con paso sereno y realicé la reverencia ritual ante la gran señora sin equivocarme. Ella me miró y preguntó sorprendida: ¿Sin Kinsu? ¿No se suponía que la hija de Sin enviada aquí era Sin Ruiyan? Guardé silencio. Eboyu se acercó y con calma me relató todo el asunto, la sustitución de la familia Sin y el enfrentamiento en la corte ese mismo día. Terminó: he tomado a Sin Kinsu como mi legítima esposa en el salón ancestral, de ahora en adelante somos marido y mujer. No tengo nada más que ver con Sin Ruiyan. La gran madame estalló en furia, reprendiendo a la familia Sin y desahogándose conmigo.
Estaba tan furiosa que levantó un pesado bastón de madera como si fuera a golpear. Justo cuando todos esperaban que yo recibiera todo el peso de su ira, Evoyu intervino inesperadamente. La sala quedó en completo silencio. Mantuvo la compostura y dijo en voz baja: «Madre, Kinsu es inocente. He oído que Shinruiyan es orgullosa y rebelde. Si de verdad se hubiera casado con alguien de la casa, la mansión del general jamás conocería la paz». Entonces me miró con intención. Comprendiendo su señal, di un paso al frente y serví el té con respeto, ofreciéndolo con la debida ceremonia. «Madre, Kinsu tiene la culpa. Me castigaré copiando 300 páginas de escrituras budistas. Por favor, no dejes que la ira te perjudique la salud». La abuela era una devota creyente. Ante mis palabras, su expresión se suavizó un poco, aunque aún así resopló con frialdad y rechazó el té. No insistí. Me giré y le hice un gesto a la criada a mi lado, quien sacó de mi pecho una pequeña estatua de guanina de jade. Dejé la taza de té, me arrodillé lentamente ante la gran señora y le ofrecí la estatua con ambas manos. Sé que mi cuna es humilde y que no poseo nada valioso. Solo rezo ante Buda cada día para cultivar mi conducta. Esta guanina de jade fue tallada con mis propias manos, me llevó 3 años terminarla. Mientras aún estaba en mi habitación, oí hablar a menudo de su bondad y devoción, y sentí una profunda admiración por ella. Deseo obsequiarle esta figura para bendecirle con paz y salud. Era, en realidad, un regalo que una vez preparé para mi madre. Pero a lo largo de 2 vidas, nunca vivió para recibirlo. La abuela miró la guanina, su expresión se suavizó aún más, aunque la sospecha persistía. Tallar jade no es un oficio sencillo. Eres una joven frágil, ¿cómo pudiste crear algo tan fino? ¿De verdad lo tallaste tú misma? Fingiendo vergüenza, dudé antes de levantar las manos. Estaban marcadas por pequeñas cicatrices, rastros de antiguos cortes y quemaduras. Los ojos de la abuela se abrieron de par en par. Casi inconscientemente extendió la mano para tocar las arrugas de mi piel. Por fin, su mirada se suavizó con una leve calidez y compasión. Así que todo está predestinado por Buda. Eres un niño de corazón sincero. Ella me ayudó a ponerme de pie. La tensión en la sala se disipó. Al salir, mis ojos se encontraron con la mirada firme de Iboyo. Había una satisfacción silenciosa en su mirada. Lo conocía demasiado bien. Siempre se había debatido entre su devoción a Feiyun y su deber hacia su madre. Anhelaba que ambas mujeres se aceptaran mutuamente. Pero eso era imposible. La gran madame estaba atada por el peso de hierro del decoro. ¿Cómo podía aceptar a una mujer de baja cuna, sin modales ni prestigio familiar, como legítima esposa de su hijo? La posición de Feiyun como concubina ya era la última concesión que Iboyo podía obtener de ella. Y por eso su madre todavía lo regañaba hasta el día de hoy. Fui la primera persona en ganarse su aprobación. Lo sabía bien, pero no me importaba. Podría haber optado por no complacerla en absoluto. Tenía muchas maneras de vengarme de quienes me humillaban y atormentaban. Pero si lo hubiera hecho, Iboyo habría permanecido indiferente como en mi vida pasada. De hecho, la mayor parte del sufrimiento que soporté en esta mansión se debió a su fría indiferencia. En esa vida, me había dedicado a él, administrando la casa, soportando el desprecio de la anciana y soportando el tormento de ver su afecto por Feiyun. Cuando ya no pude soportarlo, cuando me arrodillé y le supliqué que me dejara ir, su única respuesta fue: «Te lo mereces». Se lo merecía. En esta vida, lo dejaría atrapado en mis garras, jugando con él, usándolo y descartándolo sin piedad. Eso era lo que se merecía. La abuela se quedó con la estatua de jade y habló en privado con Iboyo. Todos los demás se marcharon. Al salir, alguien me empujó con fuerza por detrás. Feiyun me bloqueó el paso con la mirada llena de odio. Sacó su látigo y sonrió fríamente. No creas que adular a la señora te permitirá mantenerte firme aquí. Eres solo una hija ilegítima criada en el campo, no mejor que yo. Créelo o no, una sola palabra mía y nuestro señor esposo te degradará a concubina. La miré fijamente un momento y luego, en silencio, saqué un pañuelo. Por fuera parecía como si me estuviera quitando el lápiz labial de los labios, pero en realidad, me estaba tapando la nariz con un ligero disgusto. Mi voz era suave,
de cada palabra me pinchaba como una aguja. Hace tiempo que oigo hablar de ti, Fei Yun. Los modales se aprenden, pero ese olor a sudor, Rai. Qué raro que una dama huela a soldado rudo. Fei Yun parpadeó, levantando instintivamente el brazo para olfatearse. Al instante siguiente se dio cuenta y su rostro se puso rojo. Bajó el látigo con furia. ¿Cómo te atreves a insultarme? Levanté los brazos como para protegerme, balanceándome apenas. El latigazo me impactó en el brazo y una punzada de dolor ardiente se apoderó de mí al instante. Me quedé inerte y caí al suelo, con lágrimas en los ojos mientras me ahogaba. Fei Yun, te has pasado. Fei Yun no esperaba que no la esquivara, la confusión brilló en sus ojos. Fei Yun. ¿Qué haces? Un grito atronador resonó desde la puerta. La habitación se congeló. Él entró con paso juvenil. Quizás no creyó que Fei Yun realmente levantaría la mano con violencia, sobre todo con su madre aún cerca. Le lanzó una mirada de reproche y luego se acercó para ayudarme a levantarme. Me sequé las lágrimas inclinándome ligeramente hacia él, con aspecto frágil, buscando instintivamente su apoyo. Por reflejo me estabilizó, pero en cuanto se dio cuenta, quiso soltarme. Antes de que pudiera hacerlo, ya había retrocedido, dándome la vuelta. Parecía sobresaltado, inseguro. La gran señora emergió, sostenida por sus doncellas. Golpeó con fuerza su bastón contra el suelo, con la mirada fija como un cuchillo mientras observaba la escena. Su voz era severa. Kingsu, ven aquí. Me sequé las lágrimas rápidamente, me agarré el brazo y me acerqué a ella. Sin otros hombres presentes aparte de Eboyu, la gran señora me levantó la manga sin vacilar. La roncha roja brillante que cruzaba mis pálidos brazos era claramente visible. Desde pequeña mi madre me había criado con esmero, con la piel suave y blanca. Incluso después de años de maltrato en la casa Sen, rara vez había realizado trabajos forzados. Por eso los moretones en mis manos eran tan visibles, despertando la compasión de cualquiera que los viera. Eboyu los miró solo una vez antes de apartar la vista rápidamente, con un destello de culpa en los ojos. La gran señora, enfurecida, golpeó el suelo con su bastón 3 veces y exigió. Delante de todos, tu concubina se atrevió a ponerle las manos encima a tu esposa. ¿Cómo debería lidiarse con esto? Fei Yun se dio cuenta de que la situación se le había escapado de las manos. Presa del pánico, me señaló y lloró. Fue ella. Ella me provocó primero. No discutí. En silencio, dejé que las lágrimas resbalaran por mis mejillas, con la cabeza gacha en sumisión. Bastó una sola mirada para que todos los presentes supieran quién tenía razón y quién no. La gran señora me tomó la mano y me la palmeó suavemente para consolarme. Su mirada hacia Fei Yun estaba llena de odio. Mentiras, insolencia, desvergüenza, has acumulado pecado tras pecado. Los ojos de Fei Yun se enrojecieron de humillación, pero la rebeldía aún ardía en su interior. Eboyu cerró los ojos brevemente y luego habló con frialdad. Guardias, confinen a Fei Yun en el salón de Buda. 3 días, 30 latigazos. No habrá tratamiento hasta que se arrepienta. El rostro de Fei Yun palideció mortalmente. La incredulidad se congeló en sus ojos. Fingí sorpresa y supliqué clemencia en voz baja. La abuela me acarició el pelo, su expresión se suavizó con aprobación. ¡Qué niña tan amable eres! La familia Sin, a pesar de todos sus defectos, logró criar a una buena hija. ¿Amable? Sonreí levemente. Sí, hoy yo también me sentí muy amable. Por la intervención de Eboyu, supuse que ya conocía a Liu Zuguang. Debió de estar sorprendido y preocupado, pues nunca imaginó que usaría su nombre tan pronto. En mi vida anterior, no supe que ya estaba en la capital hasta mucho después de que la familia me abandonara. De hecho, me había ayudado discretamente varias veces. Ahora, con Fei Yun confinado, tenía que actuar con rapidez para escapar de la mansión del general y encontrarme con Liu Zuguang. Pero no lo esperaba. Eboyu estuvo de guardia fuera del salón del Buda una sola noche, y a la noche siguiente vino a mi habitación. Lo saludé con calma, aunque tenía los nervios a flor de piel. Se sentó frente a mí sin decir palabra, sin hacer ademán de irse. ¿Será que pretendía quedarse a pasar la noche? ¡Qué vil!
Antes de que pudiera hablar, tomé la iniciativa. Fue mi culpa ese día, dije en voz baja. Nunca pretendí competir con Feiyun por tu afecto. Solo actué precipitadamente y la hice malinterpretar, lo que la llevó a su castigo. Tenga la seguridad, general, de ahora en adelante seré más cauteloso. Mis palabras parecieron ahogarlo. Su expresión se ensombreció con algo parecido a la frustración. Feiyun es demasiado testaruda, dijo finalmente. Un poco de disciplina le vendrá bien. No te culpo. Luego, tras una pausa, tu mano está mejor. Se está curando bien, respondí con serenidad. Gracias por su preocupación. Levanté las palmas de las manos, mostrándole los leves moretones. Si el general aún duda de mí, puede comprobarlo usted mismo. Estas heridas son reales, no fingidas. No dijo nada más. Se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de irse me miró y murmuró, solo veo que no eres como ninguna dama noble de la capital. Cuando la puerta se cerró tras él, no pude evitar poner los ojos en blanco. Al día siguiente acompañé a la abuela a rezar. Después de varios días con esta rutina, por fin tuve la oportunidad de salir. Las calles bullían de ruido, vendedores ambulantes, niños riendo y corriendo entre la multitud. Comparado con el silencio sofocante de la residencia del general, el bullicio de la ciudad parecía otro mundo. Sentado en un modesto carruaje, planeé pasar por una casa de té para enviar un mensaje. Pero entonces apareció una tropa de guardias imperiales a caballo con espadas destellantes, dispersando a la multitud. Depósito Oriental en servicio. Abran paso. Me quedé paralizado con la mano a medio camino de la cortina y el corazón latiéndome con fuerza. En ese instante una figura alta e imponente emergió ante mis ojos. Su mirada, afilada como una espada, recorrió a la multitud antes de clavarse en la mía. Sin embargo, solo me miró una vez y luego se dio la vuelta, frío y distante, como si yo no fuera nadie para él. A la cabeza de los guardias cabalgaba Liu Ziwang. Pronto desaparecieron calle abajo. Mi compañera me instó a volver a la mansión. Me quedé aturdido un momento antes de decirle con indiferencia que tenía más cosas que comprar. Una vez que la despedí, un niño pequeño con una cesta de flores se acercó corriendo, sonriendo. Bella dama, ¿le gustaría comprar flores? Están frescas hoy. Bajé del carruaje, fingiendo que recogía las flores mientras bloqueaba la vista del cochero. El chico se acercó y susurró. El señor Liu dice que si tiene algún problema, le deje un mensaje. Puse unas monedas de plata en la palma de mi mano, junto con una nota doblada que había preparado, y las puse discretamente en la mano del chico. Me quedo con esta peonía. Sonrió, sacó una flor brillante de su cesta y me la entregó antes de salir corriendo, riendo. Durante un largo instante contemplé la flor en mi mano, impotente, pero sin poder evitar que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Le había pedido que consiguiera veneno, uno destinado a quitar la vida. Y en cambio me había enviado una peonía, símbolo de riqueza y gracia, como deseándome paz y honor. Siempre había sido así, desde la infancia hasta ahora, albergando esos sentimientos tranquilos y tiernos que nunca se desvanecían. Esta vez, el veneno era para la señora Sen. Si mal no recuerdo, en pocos días la familia Sen celebraría un acontecimiento feliz. Tras años de tratamiento, la señora Sen por fin había vuelto a concebir. Daría a luz a un hijo, un heredero legítimo, más preciado que Senrui y ella misma. Y eso significaba que ya no necesitaría proteger a mi hermano, Sen Yunchen. Al contrario, mi hermano y los demás hijos ilegítimos se convertirían en amenazas para el heredero nonato. En mi vida pasada, la señora Sen había tratado a mi hermano con una crueldad inimaginable. Primero ordenó a sus sirvientes que lo dejaran caer accidentalmente de un árbol, destrozándose la pierna. Después contrató a otros para provocarlo y luego le rompieron el brazo. Debido a que retrasó su tratamiento a propósito, mi hermano, siendo aún un niño, quedó lisiado de por vida. ¿Cómo no odiarla? Desde que llegué a la capital, le había enseñado a mi hermano a permanecer callado y oculto, a no llamar la atención. Él obedecía, siempre amable, siempre cuidadoso. Sin embargo, ni siquiera su mansedumbre podía calmar la paranoia de la señora Sen, que insistía en destruirlo. Si ese era el caso, más valía que el niño en su vientre nunca naciera.
Regresé a la mansión del general y esperé pacientemente. Poco después, una criada me susurró la noticia al oído. La familia Sen está de fiesta. La señora Sen está embarazada. No me sorprendió. Solo miré a la criada con curiosidad. Se presentó como Lulú. Así que Liu Ziwang había logrado ubicar a uno de los suyos en la residencia del general. Mucho mejor. Todo transcurría según lo planeado. Para entonces Fei Yun también había sido liberada. Quizás había aprendido la lección y ya no se atrevía a confrontarme directamente. Pero en cambio empezó a pasear a su hijo de 4 años por la finca. El niño, malcriado y mezquino, me escupió, me tiró piedras y me llamó espíritu zorro, sin duda instruido por su madre. Simplemente lo observé y luego me golpeé la mano tan fuerte que me dejó un moretón. La siguiente vez que vi a Eboyu, me aseguré de que la marca fuera visible. Se dio cuenta al instante. ¿Qué te pasó en la mano? Hice una pausa y luego sonreí levemente. No es nada. Los niños pueden ser traviesos. Solo me pregunto qué habrá estado estudiando el joven maestro últimamente. Recuerdo que mi hermano ya sabía leer a los 4 años, añadí con ligereza, y a los 5 ya componía poemas. Seguramente el hijo del general, criado en la capital, debía de ser mucho más talentoso. La expresión de Eboyu se endureció, no respondió. Se rumoreaba que ese mismo día irrumpió en los aposentos de Fei Yun, sacó a rastras al pequeño regordete y le propinó una paliza brutal. A la mañana siguiente convocó a tutores para que le enseñaran. El niño, sepultado bajo pergaminos y lecciones, lloró hasta quedarse ronco. Mi paz no duró mucho. La gran señora, además de sus oraciones diarias, me instaba constantemente a darle herederos a la familia E. Al enterarse de que Eboyu había pasado varias noches en los aposentos de Fei Yun, su disgusto no hizo más que aumentar. Me ordenó arrodillarme ante el Buda 3 horas al día. Su rostro arrugado y sus ojos ensombrecidos se clavaron en los míos mientras pasaba el rosario y decía con frialdad: no puedes retener a un hombre. No puedes tener un hijo. Por mucho que te arrodilles, tus pecados no se perdonan. Kingsu, te favorezco, no me decepciones. Me incliné profundamente fingiendo miedo y remordimiento. Sí, madre. Solo cuando se fue me levanté flexionando mis piernas entumecidas. En mi vida pasada, habría temblado bajo su mirada. Pero ahora sabía que solo era dura por fuera, blanda por dentro, y que se acercaba al final de sus días. Ya había anochecido cuando regresé a mis aposentos. Una voz me llamó suavemente desde las sombras. Me giré y vi a Lulú guiando a mi hermano menor, Sen Yunchen, fuera de la oscuridad. Había despedido a los demás. Hermana, gritó corriendo a mis brazos. Lo abracé fuerte y le acaricié la cabeza. Sollozaba como si su pequeño corazón fuera a estallar. Por fin, agarrándome la muñeca, dijo con voz entrecortada: hermana. Madre, madre se ha ido. Lo miré en silencio. Ya lo sabía. En mi vida anterior, fue precisamente este día que mi hermano vino a decirme lo mismo. Cuando la señora Sen concibió, ya no lo necesitaba y lo abandonó en un patio lejano. Había rogado ver a mi madre, solo una vez. Desde que nos trajeron a la casa de los Sen, mi madre se había visto obligada a vivir en una ala pequeña y aislada, sin acceso a nosotros. La señora Sen la usaba como palanca, permitiéndonos verla solo 1 o 2 veces al año. La última vez que la vimos fue hacía 2 años. La señora Sen estaba embarazada, henchida de orgullo. Cuando mi hermano se aferró a ella suplicante, ella lo ignoró con una mueca de desprecio. Tu madre murió hace mucho tiempo, dijo. Como mi madre había tenido 2 hijos, la señora Sen temía recuperar el favor de mi padre y dar a luz a otro. Así que ordenó a sus sirvientes que ahogaran a mi madre en un pozo. Levanté la vista hacia el vasto e infinito cielo. Allá arriba, la luna llena brillaba redonda y luminosa, como su reflejo en el pozo de abajo. Plop. El tenue eco del agua onduló hacia afuera, la oscura superficie reluciendo bajo las nubes a la deriva. Acaricié el cabello de mi hermano y le dije en voz baja: mamá no puede protegernos ni cuidarnos para siempre. Tenemos que aprender a protegernos solos. Dejó de llorar, se secó los ojos hinchados con la manga y me apretó la mano con fuerza.
Como un hombrecito dijo solemnemente: hermana, te protegeré cuando crezca. Sonreí levemente enjugando la última lágrima de su mejilla. Entonces, al pensarlo, le pregunté: Yunchen, ¿quieres ser soldado algún día? Este otoño estallaría la guerra en la frontera norte, y Eboya conduciría a su ejército de regreso a Baimak. En esa batalla, debido a que un traidor filtró la estrategia de la campaña, Eboya resultó gravemente herido y casi murió. Fue Fei Yun quien lo protegió de una flecha mortal. Los rumores de que era una espía extranjera se desvanecerían después de eso. En mi vida anterior, me habían dejado en la mansión del general, atormentado por la gran señora. Pero esta vez iría con ellos. Al llegar el otoño, la guerra estalló como era de esperar. Fui a ver a la gran señora, alegando que quería acompañar a Eboya para reavivar su afecto y tener un hijo con él, y la convencí de que me dejara ir. Al enterarse, Eboya se negó rotundamente. ¿Sabes siquiera cómo es la frontera norte? Fría como un tronco, traicionera, llena de trampas. Fei Yun sabe defenderse sola, domina las artes marciales. Tú con tu frágil cuerpo solo me frenarías. Suspiré levemente. General, no se preocupe. Puedo protegerme sola. Es solo que si me quedo aquí, temo que solo le causaré más sufrimiento a mi madre. Les pido compasión. La gran señora se había obsesionado con el asunto de los herederos. Incluso Eboya se vio obligada a pasar algunas noches en mi habitación, aunque a regañadientes, pero siempre dormíamos por separado. Cada vez que su determinación flaqueaba, provocaba deliberadamente los celos de Fei Yun, dejándole sin otra opción que contenerse por ella. Al final, Eboya accedió a que lo acompañara a Baimak. Antes de que Fei Yun pudiera causar problemas, ya había organizado mi salida de la mansión. En la casa de té se había servido un té aromático y delicados pasteles en una sala privada. El hombre al que había venido a ver permanecía en silencio tras un biombo, su silueta difusa y borrosa. Había repasado esa silueta incontables veces en mi memoria. Quizás me quedé mirando demasiado tiempo, pues el aire entre nosotros se tensó. Lu Zuguang parecía inseguro. Finalmente se inclinó tras el biombo con voz baja y áspera. Mi señora. Sonreí levemente acercándome más, apretándolo con cada paso mesurado. Si aún me ves como tu señora, ¿por qué no te muestras? Guardó silencio un largo rato, luego inclinó la cabeza y salió de detrás del biombo. Se erguía alto, erguido como un pino, firme como una roca. La serena dignidad de su porte era la imagen misma del hombre noble con el que alguna vez soñé en mi juventud. Sin embargo, mantuvo la cabeza gacha e inimaginablemente comenzó a arrodillarse. No te atrevas a arrodillarte, espeté. Se quedó paralizado, girándose como si fuera a hablar. Las lágrimas me escocieron los ojos, pero las contuve, mi voz temblaba de ira. Y nunca te llames sirviente. Lu Zuguang, nunca te he despreciado. Ni antes ni ahora. En mi vida anterior, yo era una hija adinerada, y él solo un sirviente al que una vez salvé. Y ahora, aunque yo era la hija de un primer ministro, y él solo un eunuco. Eso nunca me importó. Lo único que me dolía era él. Te di la libertad hace mucho tiempo, dije con un tono suave pero doloroso. No le debes nada a mi familia, ni tu vida, ni tu lealtad. Te dije que te fueras. Empieza de nuevo, comercia, estudia, lo que sea. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Nunca me había atrevido a decir esas palabras en mi vida anterior. Hoy por fin, las había dicho. Lu Zuguang mantuvo la cabeza baja y respondió en voz baja. La gracia de tu rescate, la bondad de tu madre, jamás podré pagarla. Como si no pudiera soportar mi pregunta, cambió rápidamente de tema. Siguiendo tus instrucciones, organicé la venta de pasteles de flor de albaricoque en la calle. Sin Ruyan los compró y ahora la señora Sin y su hija son adictas. He aumentado la dosis gradualmente. Ayer, llegó la noticia de la familia Sin. La señora Sin había sufrido un aborto espontáneo. El niño era un niño. Sin Ruyan salió ilesa, aunque se decía que nunca volvería a tener hijos. Intentó investigar, pero Lu Zuguang lo había manejado todo impecablemente. Incluso sobornó al médico, quien declaró que la señora Sin había sufrido una reacción alérgica a la esencia de almendra en su comida, lo que le causó la erupción y el aborto.
La señora Sin estaba devastada. Su padre se enfureció. En cuanto a Sin Ruyan, la castigaron a copiar las escrituras 3000 veces como muestra de arrepentimiento. Aún así, el castigo me pareció demasiado leve. Así que le dije a Luzuguang, mi hermana ya es mayor de edad. Su matrimonio debería concertarse pronto. Ya había elegido un candidato adecuado para Sin Ruyan, el hermano menor del actual emperador, el príncipe Jing. Aunque ya había pasado de los 30, su porte y apariencia seguían siendo decentes. Era conocido como un hombre virtuoso, inmensamente rico y aficionado a las obras de caridad. La expresión de Luzuguang se iluminó con duda, alzando la vista hacia mí con vacilación. Sonreí, me acerqué y susurré, el único problema con el príncipe Jing es que tiene sífilis. El príncipe Jing era un hombre indulgente y vanidoso, obsesionado con la reputación. Por supuesto, jamás se atrevería a compartir semejante asunto, en cambio buscaba tratamientos secretos por todas partes. Y lo sabía porque en mi vida anterior, tras ser rechazada por Eboyu, uno de los sirvientes del príncipe Jing se fijó en mí. Casi me convertí en su criada. Por casualidad, descubrí su secreto. Más tarde me alineé con el tercer príncipe, ascendiendo de humilde concubina a noble consorte. Oí que la enfermedad del príncipe Jing, aunque curada una vez, reapareció y murió en la cama de una de sus concubinas. Fue uno de los escándalos más ocultos del imperio. Me preguntaba cómo le explicaría tal conocimiento a Luzuguang si me lo preguntaba. Pero solo respondió con un suave entiendo, y no preguntó nada más. Continué. Yunchen desea unirse al ejército. ¿Puedes ayudarlo? Aunque Luzuguang no comandaba tropas como gobernador del Depósito Oriental, el ejecutor de mayor confianza del emperador, su poder era muy amplio. Incluso si estaba fuera de su jurisdicción, podría encontrar una salida a través de su red. No lo dudó. Yo me encargo. Suspiré suavemente y tomé 2 de sus dedos entre los míos, tal como lo hacía de niños. Zuguang, murmuré, sin ti, no sabría qué hacer. Apretó los labios apartando la mirada como para esconderse, pero las puntas de sus orejas se habían enrojecido levemente. Moví su mano ligeramente, medio en broma, medio sincera. Prométeme que te protegerás bien. La imagen de su cuerpo destrozado y ensangrentado de mi vida pasada pasó ante mí. Nunca permitiría que esa escena se repitiera. Cuando la propuesta del príncipe Jing finalmente llegó a la casa Sen, yo ya había partido con Eboyu hacia la frontera norte. Viajé en el carruaje mientras Fei Yun, siempre ansiosa por presumir, cabalgaba a su lado, haciendo restallar el látigo cerca de las ruedas. Luego espoleó a su caballo hacia adelante junto a Eboyu. Cerré los ojos descansando, ignorando sus mezquinas provocaciones. Un mes después, las llanuras de Baimak yacían bajo la nieve. Llegamos a la ciudad fronteriza. Me alojé en la residencia del general mientras Fei Yun seguía a Eboyu al cuartel todos los días. El invierno era brutal. Las chozas de paja más allá de las murallas de la ciudad se derrumbaban bajo el peso de la nieve, y cientos de refugiados morían congelados. Sin embargo, con la guerra estancada, nadie asumió la responsabilidad. Así que comencé a distribuir gachas en las puertas de la ciudad, y usé la plata de Eboyu para reconstruir casas para los desplazados. Pronto mi nombre resonó con gratitud entre la gente común. Fei Yun finalmente descubrió que yo había tomado el control discretamente de las cuentas del general. Su mirada hacia mí se volvió más sombría cada día, pero se mordió la lengua, esperando una oportunidad. Y yo también esperé. Esa oportunidad llegó cuando la batalla estalló de nuevo. Un soldado irrumpió en mi patio gritando: «Señora. Malas noticias. El general y Lady Fei están rodeados por el enemigo y gravemente heridos. Debe venir rápido». Me ajusté las mangas para ocultar un pequeño carcaj, me puse una capa y tomé mi arco. El hombre no lo sabía, yo ya conocía cada sendero oculto de la ciudad. En cuanto me condujo a un paso estrecho, tensé mi arco y le disparé a través de él. Luego monté y cabalgué con fuerza hacia el campo de batalla. Mi abuelo me había entrenado desde niño, mi pulso era firme y mi puntería, letal. Desde la cima, pude ver claramente que Eboyu estaba rodeado de soldados enemigos. No muy lejos de él, un arquero levantó su arco apuntando. En ese momento Fei Yun se abalanzó para proteger a Eboyu.
Sin dudarlo, desenfundé y disparé mi flecha. Las dos flechas se encontraron en el aire, la mía atravesó la suya, clavándose directamente en la garganta del enemigo. Eboyu cayó al suelo con Fei Yun desplomándose a su lado. Se giró de inmediato, su mirada se dirigió hacia mí, al otro lado del campo. La batalla fue encarnizada, pero ganamos por los pelos. Herido, Eboyu se arrancó la armadura antes de que le vendaran las heridas y entró en la tienda de mando. Yo estaba sentado en el gran sillón, pálido y tembloroso, con el cuerpo agotado. Mientras intentaba levantarme, de repente me abrazó. Su mano rozó el sudor frío de la mía, su voz se suavizó, casi tierna. No tengas miedo, Kinsu. Lo hiciste bien. Me salvaste. Quise apartarlo, pero entonces Fei Yun atravesó la puerta de la tienda. Mi movimiento se congeló. La fuerza para resistir se me escapó. Los ojos de Fei Yun ardían de odio, como si pudiera matarme allí mismo. Al ver que Eboyu aún no me había liberado, se tragó la rabia y me acusó con dureza. Esposo, esta vez se filtró el secreto militar, causando la muerte de innumerables soldados. Sin embargo, Sin Kinsu apareció justo a tiempo para salvarte, ¿no te parece demasiado conveniente? Eboyu finalmente me soltó, se giró hacia ella, pero no dijo nada. Hablé en voz baja, con un tono mesurado. General, un soldado entró hoy en la residencia alegando que estaba gravemente herido y me engañó para que saliera. Pero la ruta que tomó me pareció sospechosa, así que aproveché la oportunidad para contraatacar. Ahora está detenido, a la espera de su interrogatorio. Fei Yun gritó con voz estridente. Eres solo una mujer débil, ¿cómo puedes saber artes marciales? Por lo que sabemos, podría ser la mente maestra. Si mi esposo confía en mí, entonces me atrevo a decir que Sin Kinsu es el espía. Basta. La voz de Eboyu resonó por la tienda, silenciándola de inmediato. Miró a Fei Yun y por primera vez su mirada reflejaba decepción, fría y profunda. La familia de Kinsu proviene de cazadores, dijo lentamente. Su abuelo era famoso por su fuerza. Aprendió a usar el arco y a montar con él. Esa es su habilidad, no el engaño. El rostro de Fei Yun palideció. No se había dado cuenta de que una vez, Eboyu había confiado en ella más que en todo. Pero esta vez, su pánico la traicionó, quebrando los cimientos de su fe. Y cuando la confianza empieza a quebrarse, el afecto nunca perdura. Eboyu se volvió hacia mí, con expresión indescifrable, y finalmente declaró. Este asunto del espionaje lo investigaré yo mismo. Fei Yun regresó a la ciudad. Se quedó para que le curaran las heridas. Yo, sin querer llamar más su atención, busqué una excusa para dar un paseo por el campamento. Mientras caminaba entre las hileras de tiendas, una figura familiar me llamó la atención. Me alegré, era Lulu. Ella se acercó sonriendo e hizo una reverencia. Señorita, el señor estaba preocupado por usted y me envió a ayudarla. Luzu Wang. Solo pensar en él me suavizó los labios, formando una sonrisa involuntaria. Me pregunté qué expresión pondría cuando le encomendó esta tarea a Lulu. Pero antes de que pudiera preguntar nada más, una voz disgustada cortó el aire detrás de mí. Kingsu. Ven aquí. Me quedé paralizada, mi rostro se volvió frío. Forzando mi expresión a volver a la calma, me giré y caminé hacia él. Eboyu parecía decidido a mostrar cariño, me tomó la mano. Esta vez, no dejé que me tocara. Su decepción era evidente, aunque intentó disimularla con una sonrisa forzada. He estado muy ocupado últimamente. Todavía no te he llevado a montar. Ven, te enseñaré. Respondí con frialdad. Sigue herido, general. No debería montar. Me observó un buen rato y luego suspiró. Todavía te molesta lo que pasó, como te traté después de nuestra boda, ¿verdad? Antes de que pudiera apartarme, me tomó la mano, apretándola con fuerza. De ahora en adelante, dijo con voz ronca, las cosas serán diferentes. Créeme. De no ser por la rápida mirada de Liu Liu, una advertencia silenciosa, quizá ya habría desenvainado mi daga contra ese hombre desvergonzado. Esa noche un guardia trajo la noticia. El soldado que me había atraído se había suicidado. El momento fue perfecto. Justo después de que Fei Yun regresara a la ciudad, murió.
Todas las pistas apuntaban a una sola verdad: Feiyun era el espía. Al enterarse, Eboya rompió la taza de té que tenía en la mano. Había planeado descansar unos días en el campamento antes de regresar, pero ya no podía esperar. Partimos esa misma noche. Eboya me dijo que descansara en mis aposentos, que él interrogaría personalmente a Feiyun. No entendí cómo aguantó esa noche. Pero yo dormí profundamente. Por la mañana, Liu Liu me dijo que Eboya había montado en cólera. Había recurrido a la tortura. Las paredes del pequeño patio estaban salpicadas de sangre, los gritos de Feiyun resonaron hasta el amanecer. Fruncí el ceño ligeramente. Antes creía que el corazón de Eboya era puro, frío con la mayoría y dedicado solo a uno. Pero ahora vi la verdad. Una vez que dejara de amar, incluso la mujer que una vez amó podría ser destruida por su mano. A este hombre ya no se le podía permitir vivir. Saqué un pequeño paquete de pólvora de mi manga y se lo entregué a Liu Liu. En la mansión del general, solía encargar a la cocina que preparara sopa para la madre y el niño. Esta es la última porción. Añade la mitad y asegúrate de que no quede rastro. Liu Liu lo aceptó y asintió. No se preocupe, señorita. Al anochecer, Eboya reapareció con todo el cuerpo manchado de sangre. Tenía los ojos inyectados en sangre, las venas le marcaban la frente, parecía un demonio salido del infierno. Al verme su expresión se relajó y abrió los brazos para estrecharme. Kingsu dijo con voz áspera: fue mi culpa. Debí haberle hecho caso a mi madre desde el principio. Pero ya está todo bien. Todavía te tengo. Esposa, desde hoy no aceptaré más concubinas. Dame un hijo, ¿quieres? Lo empujé con fuerza, retrocediendo. ¿Y Feiyun?, pregunté. ¿Qué has hecho con ella? Al mencionar ese nombre su rostro se endureció. Está muerta. Una espía del enemigo. La concubina de un traidor. Su muerte fue bien merecida. Apretó los dientes temblando de furia. Al principio solo me sorprendió un poco, pero cuando volvió a acercarse a mí, subí la guardia. Retrocedí fingiendo angustia, con la voz temblorosa de incredulidad. Pero una vez la amaste profundamente. Juraste pasar tu vida con ella. Y ella realmente parecía preocuparse por ti. ¿Cómo pudiste? Boya golpeó la mesa con el puño, y una risa escalofriante brotó de sus labios. Amor. Ni siquiera el niño era mío. Me engañó, casi me mata a mí, y a todo el ejército del norte. Esa asquerosa mujer no merece mi amor. ¡Qué revelación tan impactante! Reprimí la risa que me subía por la garganta y, en cambio, dejé que mi rostro solo reflejara miedo y conmoción. Él notó el temblor en mis manos. Conteniendo la ira, suavizó su tono. No tengas miedo. Sé que no eres como ella. Si no quieres, no te obligaré a nada. No pude calmarme lo suficiente para responder, así que finalmente salió de la habitación. Momentos después, Lulú llegó y susurró: la sopa está lista, ya la traen. El momento perfecto. A estas alturas, las noticias de la capital deberían llegar en cualquier momento. Efectivamente, un sirviente llegó corriendo, presa del pánico. Señora. Terrible noticia. El general tosió sangre y se desplomó. Lo seguí fingiendo alarma. De camino, recogí una carta que había dejado en el salón de recepciones. Era de la casa del general en la capital. La carta decía que alguien había difundido noticias falsas, diciéndole a la abuela que Eboya había caído en combate y que su familia había sido capturada. Desconsolada, ella había fallecido repentinamente. Ordené que un médico lo atendiera. Al despertar, le aguardaba una segunda desgracia: sus piernas ya no se movían. La mitad inferior de su cuerpo estaba paralizada. Eboya, furioso, ordenó a sus hombres de mayor confianza que investigaran. Encontraron rastros de veneno en la sopa. La sospecha se reflejó en sus ojos, dirigida hacia mí, pero no se atrevieron a actuar. La investigación continuó, y pronto atraparon a una de las solteronas de Feiyun. Me arrodillé junto a la cama de Eboya mientras la chica lloraba y gritaba que yo lo había ordenado todo. Solo negué con la cabeza con lágrimas en los ojos, y admití en voz baja que era mi culpa, por no haber gestionado bien a mis sirvientes.
Los ojos de Eboya ardían de furia. Finalmente rugió el nombre de Fei Yun y ordenó la ejecución de todos los sirvientes que la atendieron. Había algo más que no le permitía al médico decirle. Aparte de la parálisis, Eboya ya no podía ser un hombre. Una vez dijo que jamás me obligaría a nada. Ahora bien, solo había dos circunstancias en las que tal promesa podía ser creíble, una, cuando un hombre yacía en la tumba, y otra, cuando nunca más pudiera levantarse de su lecho. Así que no me negué cuando me invitó a compartir su habitación. Acababa de perder tanto, su orgullo, su poder, su cuerpo y su corazón estaban sumidos en la oscuridad. Lo consolé con ternura, reconstruyendo su confianza poco a poco. Pronto decidió regresar a la capital en busca de una cura. Por suerte el frente se había calmado, su ausencia no pondría en peligro al ejército del norte. Y así por fin me mantuve firme en la casa del general. Comprendí que el poder era embriagador. Cuando acompañé a Eboya al palacio para el banquete de la victoria, la familia Sen apenas me reconoció. Mucho había cambiado durante mi ausencia. Sen Rujin se había casado con el príncipe Jin, esperando una vida de lujo. Pero pronto descubrió que en la propiedad del príncipe había entre 40 y 50 sirvientas que habían compartido su lecho. Peor aún, casi todas las mujeres de su casa lo habían hecho. Poco después Sen Rujin se horrorizó al enterarse de que había contraído una terrible enfermedad. Y su madre, Madame Sen, tuvo un final digno, resbaló y cayó en un pozo. Para cuando la sacaron, ya llevaba mucho tiempo muerta. El primer ministro Sen guardó luto durante 3 días, no más, antes de llevar a sus cortesanas a la mansión. Pero a la mañana siguiente se presentó un memorial al trono acusándolo de mala conducta. El emperador lo reprendió severamente y desde ese día, los sabuesos de la corte lo atacaron sin piedad. La familia Sen se desmoronó en desgracia. En cuanto a mí, ante toda la asamblea, el propio emperador me elogió, diciendo que había demostrado un coraje no menor que el de cualquier hombre. Las nobles damas de la capital murmuraron con envidia. Después de todo, acompañé a Eboyo a la frontera norte, regresé a su lado y reconcilié nuestro matrimonio. Él ejecutó a la mujer que una vez más amó por mi culpa, envió a su hijo con parientes lejanos y ahora, aunque mutilado, seguía siendo un héroe apuesto, condecorado y devoto. Incluso las bellezas que le regaló el emperador, se negó a aceptarlas. Me encontraba entre las nobles esposas y concubinas, con sus voces llenas de celos, y sonreí con serenidad. Mi mirada se encontró con Sen Rujin. Estaba de pie en un rincón, con el rostro tenso por el resentimiento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus mejillas se sonrojaron de rabia. Pero sabía bien que yo ya no era la mujer que una vez despreció. Por ahora al menos no se atrevía a desafiarme. Me fulminó con la mirada y se marchó furiosa. Le hice una señal a Lulú. Me siguió de inmediato. Nos detuvimos cerca del estanque de lotos, ocultos entre rocas artificiales y frondosos arbustos en flor. Momentos después se oyeron gritos por todo el jardín, alguien había caído al agua. Corrí con la multitud, solo para ver cómo sacaban a Sen Rujin del estanque, empapada y temblando. Fingiendo sorpresa, exclamé. «¡Dios mío! ¿Qué es eso en la piel de la princesa consorte?» Todas las miradas se giraron a la vez. Bajo su túnica empapada y ceñida, manchas rojas cubrían su cuerpo. Se oyeron jadeos y murmullos entre los presentes. Di un paso al frente fingiendo preocupación, mientras la ayudaba a levantarse. Estas marcas no parecen normales. Debemos llamar al médico imperial para la hermana Rujin de inmediato. Incapaz de contener su ira, Sen Rujin gritó. «¡Miserable! No te atrevas a incriminarme». Varias damas nobles corrieron a sujetarme. Bajé la cabeza con la voz temblorosa, dolida y confusa. «Hermana, ¿por qué hablas con tanta dureza? ¿Cuidarte también es un delito?» De inmediato voces compasivas se alzaron a nuestro alrededor, defendiéndome y condenando la grosería de Sen Rujin. La conmoción aumentó hasta que incluso el emperador y su séquito se alertaron. Tras escuchar los detalles, el rostro del emperador se ensombreció. Reprendió al príncipe Jin. Luego ordenó personalmente al médico imperial que examinara el estado de Sen Rujin. El rostro del príncipe Jin se sonrojó de vergüenza. Se debatía nervioso, dividido entre la desgracia de su esposa y la orden del emperador.
Noté su mirada furtiva, pretendía escabullirse y advertir al médico que no dijera la verdad. Apreté mi pañuelo secándome los ojos y comencé a contar entre lágrimas cuánto había querido a Senrujin, y cómo ella siempre me había despreciado. Mis palabras fluían sin cesar, inmovilizando al príncipe Jin, obligándolo a escuchar mientras la frustración le perlaba la frente de sudor. Me tomó la mano con una mirada llena de compasión, aunque una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se burlaba abiertamente del príncipe Jin. Aunque pertenecía a la realeza, el príncipe Jin no tenía poder real, pero no se atrevió a ofender al gran general. Finalmente el médico regresó. Cuando el emperador le exigió un informe, el hombre dudó un buen rato con los labios temblorosos. Finalmente apretó los dientes y dijo: Su Alteza la princesa consorte padece una enfermedad venérea. Las palabras cayeron como hielo en aceite hirviendo. La corte estalló en cólera. El emperador vio un atisbo de culpa en el rostro del príncipe Jin. Frunció el ceño pero, reacio a entrometerse en la vergüenza doméstica, les indicó con un gesto que se retiraran. Aunque el emperador intentó contenerlo, el rumor era demasiado escandaloso. Se extendió por la capital como un reguero de pólvora. Desde ese día, Senrujin no se atrevió a salir de sus puertas. En una reunión posterior con mujeres nobles, mencioné casualmente con fingida inocencia, que antes de casarse, Senrujin solía salir a ver a sus numerosos admiradores. Los rumores crecieron, transformándose en chismes, hasta que la etiqueta de mujer lasciva se le pegó como una marca. Incluso el príncipe Jin, el mismo hombre que la había contagiado, empezó a dudar de su fidelidad. Sus disputas se volvieron constantes, resonando por los pasillos de la residencia del príncipe, hasta que la casa quedó en ruinas. Unas semanas después, volví a encontrarme con Liu Ziwang en una casa de té. Parecía más delgado que antes, con la piel pálida como la nieve y los labios ligeramente teñidos de rosa. Lo observé en silencio mientras me contaba lo que había hecho por mí durante mi ausencia en los territorios del norte. Entonces empezamos a hablar de la caída de la familia Sen. Dije: las pruebas de la corrupción y el soborno del primer ministro Sen se las daré a Eboyu. Que las exponga él mismo. En cuanto a Senrujin, le daré un golpe final. Sonreí levemente. La reputación de la princesa consorte está en ruinas. Odiada por su esposo, despreciada por la corte, y al ver que una nueva belleza la supera, consumida por los celos, intenta asesinar al príncipe Jin. ¿Qué te parece esa historia? Liu Ziwang bajó la mirada. Servirá. Después de un momento dijo en voz baja: puedo encargarme de la acusación contra el primer ministro Sen. Reí levemente acercando mi silla. Instintivamente se recostó, pero le tomé la mano y sonreí. Sé que el señor Liu es capaz de todo. Pero no soporto molestarte más. Ziwang, dije con dulzura, estás muy delgado. Te has sacrificado por la corte, por el emperador, no es fácil. Cuando esto termine, cuando la familia se encaiga, prométeme que encontrarás la manera de retirarte. Levantó la vista con los ojos abiertos por la incredulidad. Mi sonrisa se desvaneció. Hablé con seriedad. Antes de que el emperador sospeche, antes de que los príncipes comiencen su lucha por el trono, encuentra tu propia salida. Ningún eunuco ha tenido un buen final. No dejaré que en esta vida recorras el mismo camino sangriento que recorriste antes, muriendo con una sonrisa solo para protegerme. En nuestra última vida, no pude salvarte. En esta, lo haré. Debes vivir bien, lo suficiente para que envejezcamos juntos. ¿Entiendes? Los delgados dedos de Liu Ziwang temblaron. Por fin me miró a los ojos, con una leve y decidida sonrisa dibujando en sus labios. Viviré bien, dijo en voz baja, y te protegeré hasta el día en que encuentres a quien amas en tu hogar lleno de niños. Su voz era serena, pero sus ojos delataban el dolor que se escondía tras sus palabras. Aún así forzó una sonrisa, como si esa sonrisa pudiera alejarme. Luego se retiró a la sombra de nuevo, aferrándose obstinadamente a los principios que ya lo habían condenado una vez. Yo también sonreí, susurrando suavemente: muy bien. Ante eso sus pupilas temblaron, su sonrisa se volvió amarga y frágil. Incapaz de aguantar más, se levantó bruscamente murmurando una despedida. Le tomé la mano al girarse y, levantando la cabeza, le di un beso en los labios, ni suave ni breve.
Liu Ziwang se quedó paralizado con los ojos abiertos de par en par. Tomé su rostro entre mis manos y antes de que pudiera reaccionar, rocé mis labios suavemente contra los suyos. Sonriendo, susurré. Señor Liu, tiene razón. Una vez que enviude pasaremos el resto de nuestras vidas juntos. Podemos adoptar un niño o una niña, criarlo, verlo crecer y tener sus propios hijos. Una vida plena y larga. Liu Ziwang se quedó paralizado, y luego dejó de resistirse por completo. Sus ojos rojos y brillantes reflejaban alegría y tristeza. Señorita, es usted joven y brillante. Hay innumerables hombres más valiosos que yo esperando su elección. Solo soy un eunuco. Insu, soy indigno. Por fin, los muros que había construido a su alrededor comenzaron a derrumbarse. Al oír esas palabras, sentí un alivio en mi interior. Reí suavemente apoyando la cabeza en él. Dicen que el amor ciega, y que quien ve se convierte en tu sisir. Conocerte lo demuestra. ¿Lo has olvidado? Estoy maldita, desdichada por tener esposo, padre, hermana, madre, nací bajo una estrella que trae muerte a todo lo que me rodea. Eso es fácil de descubrir para cualquiera. Dime, ¿quién se atrevería a casarse conmigo entonces? Además soy temperamental, cruel por naturaleza y cuando ataco, ataco para matar. Cualquier otro hombre moriría en menos de un mes. ¿No sería tedioso? Solo tú, Liu Ziwang, el hombre que una vez me puso una daga en la mano y se quedó a limpiar la sangre cuando hice un desastre, solo tú podrías estar a mi lado. Así que, mi señor, ¿harías un favor al pueblo y me acogerías? Liu Ziwang no pudo evitar reír. Finalmente me atrajo hacia él con su voz baja y cálida. Si algún día te arrepientes de esto, aún estás a tiempo. Incliné la cabeza y le besé la mejilla. Lamento no haberte besado antes. Un rubor le subió desde la cara hasta la punta de las orejas. Solo pudo suspirar derrotado. Actuamos con rapidez. En poco tiempo el primer ministro Sensangwa cayó en desgracia, sus crímenes eran innumerables y su ejecución estaba prevista para el otoño. Shenruyan, por el intento de asesinato del príncipe Jing, fue encarcelado, esperando la muerte. Fui a verla al calabozo con una caja de pasteles de flor de albaricoque. Ya estaba cubierta de llagas, rascándose hasta quedar en carne viva de dolor. Cuando me vio, una luz de desesperación brilló en sus ojos. Se aferró a las barras de hierro con la voz temblorosa de alegría frenética. Senkinsu. No, hermana. Ambas somos hijas de la familia Sen, compartimos la misma sangre y el mismo destino. Por favor, sálvame. Sácame de aquí. La miré despeinada, trastornada, ya no humana. Incliné el plato a propósito y dejé que los pasteles cayeran al suelo inmundo. Hambrienta hasta el límite, cayó de rodillas y los devoró como una bestia. Comparada con mi vida anterior, esta vez mi victoria fue demasiado fácil. Casi me sentí vacía. En la enorme y húmeda celda, solo el sonido de su frenética masticación llenaba el aire. Le pregunté en voz baja, ¿aún recuerdas a Liu Ziwang? No hubo respuesta. Quizás ya no recordaba nada. Hace 7 años, por odio a mi familia, por haber robado, según creía, el amor de nuestro padre, envió hombres a nuestro pueblo a desenterrar la suciedad. Por casualidad, sus sirvientes se encontraron con el asistente de un joven erudito que viajaba a la capital para los exámenes imperiales. Pero Shenruyan, presa de los celos, ideó un plan perverso y lo atrajo a la cámara de castración del palacio. El joven no pudo resistirse. Para cuando se dio cuenta de la trampa, ya era demasiado tarde. Así un joven brillante destinado a obtener el primer puesto en los exámenes imperiales se convirtió en un eunuco de influencia aterradora. Y quien lo arruinó había olvidado por completo su rostro. Antes de irme le entregué una gran bolsa de plata al guardia de la prisión y le di instrucciones: cuídala bien. No dejes que muera fácilmente. Ella permanecería día tras día, con la carne pudriéndose por el veneno que la corroía, su mente erosionada por el dolor. Y antes del fin, se enfrentaría al Lingchi a una muerte por 1000 cortes. Solo eso podría compensar lo que le había hecho a mi juventud pura y jade. Ahora solo quedaba uno, Eboyu. Empecé a supervisar la cocina yo mismo, cambiando a diario las recetas de la sopa que le servía. A menudo elogiaba mi atención,
complacido con mi dedicación, aunque su afán por curar sus piernas lisiadas lo llevaba a una infinidad de acupuntura y tónicos. Pero cuanto más lo trataba, más débil se sentía. Cuando por fin no pudo hacer nada más que quedarse en cama, frágil y desfalleciente, la sospecha se dibujó en sus ojos. «Bébetelo primero», dijo con voz áspera. No me inmuté. Tomé un sorbo del caldo de ginseng y luego, con calma, le eché el resto a los labios. Eboyu se frotó las sienes con la voz ronca y cansada. «Ya basta. No quiero más». Sonreí y volví a colocar el tazón. «Entonces probemos con la medicina. Todavía no la has tomado hoy, no conviene saltarte la dosis del mediodía». Algo en mis palabras debió haberte calado hondo. De repente me atacó y me tiró el cuenco de la mano. Incluso ese pequeño movimiento lo dejó completamente sin aliento. Respirando con dificultad, me miró con ojos muy abiertos y temblorosos y rugió. Dije que no lo quería. ¿No lo entiendes? Me limpié el líquido derramado de la muñeca con un paño, les hice señas a los sirvientes para que limpiaran y me di la vuelta para irme. Pero la mano de Eboyu se estiró y me agarró del brazo. Su mirada me clavó. «He oído», dijo con voz ronca, «que tu hermano se ha unido al ejército y que ahora lidera la vanguardia. ¿Por qué nunca lo has mencionado? Solo ahora te das cuenta». Arqueé una ceja con un tono burlón. «El general ha entregado su sello militar. Ya no estás al mando de las tropas. ¿De qué serviría decírtelo?». Me miró fijamente, temblando, con el rostro desfigurado por la furia y la incredulidad. Tú lo hiciste. Me envenenaste. ¿Por qué? Así que por fin te diste cuenta». Fingiendo un suspiro, saqué un paquetito de mi manga, le agarré la mandíbula y le vertí el polvo en la garganta. Se retorcía débilmente, pero ya no tenía fuerzas. Cuando terminó, me froté las manos. «No te preocupes», dije en voz baja. «Es solo una ráfaga de silenciamiento. Aún no te mueres». Sus ojos se abrieron de par en par, rebosantes de odio, la misma mirada que una vez le dirigió a su amada concubina, Fei Yun, justo antes de matarla. Sonreí y cerré la puerta de la habitación en silencio, encerrándolo en la estrecha habitación. Poco después anuncié que el general Eboyu había enfermado gravemente. Su enfermedad duró 5 años. Durante 5 largos años, lo cuidé diligentemente, manteniéndolo medio vivo, medio muerto, mientras tomaba el control total de las propiedades del general. Toda la capital me elogió como una mujer de virtud y devoción inigualables. Bajo mi guía, mi hermano menor, Shin Yunxin, ascendió rápidamente en la jerarquía y se convirtió en un joven y prometedor comandante. Hace 3 años el gran director del Depósito Oriental, Lu Zuguang, falleció durante una campaña para erradicar la corrupción, siendo considerado un héroe de su época. Poco después, un apuesto guardia apareció en mi casa. Entonces concebí un hijo. A medida que mi vientre crecía, me retiré de toda actividad social y viví tranquilamente esperando el nacimiento. Cuando llegó el día, me senté en la sala de partos a jugar al ajedrez con Lu Zuguang, mordisqueando pastelitos. El llanto de un recién nacido hendió el aire. Mi hermano Shin Yunxin entró con un bebé envuelto en pañales. Sonrió al entregármelo. «Hermana, es un niño. Otro protector para ti». Sostuve torpemente al niño, temiendo que se me escapara de los brazos. Lu Zuguang pronto lo tomó con suavidad, tranquilizándolo con soltura. Entonces me di cuenta de que debía haber ensayado este momento incontables veces en secreto. Tranquilizado, pregunté, ¿y Xiao Ryu? ¿Cómo está? Yunxin respondió, está bien. He borrado su historial como sirvienta. En cuanto se recupere, la traeré a la casa. Nadie lo sabrá. Asentí. Trátala con cariño en el futuro. Se frotó la nariz, sonrojándose. Por supuesto, hermana. Puedes estar tranquila. El primogénito de Yunxin y Xiao Ryu también será el único hijo de Lu Zuguang y mío, nuestro hijo, destinado a heredar las propiedades del general. Cuando el niño cumplió 2 años, finalmente murió. Ninguna medicina pudo salvarlo. Yo personalmente supervisé sus ritos funerarios.
Al enterarse de la noticia, el emperador me otorgó el título de viuda de mérito de primer rango, en reconocimiento a mi lealtad y mis dificultades. Desde entonces me convertí en la viuda más estimada de la capital. Cuando nuestro hijo cumplió 3 años, Lu Zhuang y yo comenzamos a viajar con él. El paisaje a lo largo del camino era indescriptible. Durante el viaje regresamos a nuestro pueblo natal para rendir homenaje a nuestros antepasados. Lu Zhuang hacía tiempo que había dejado atrás su antigua vergüenza. Incluso entre la multitud, me tomaba de la mano sin dudarlo. Cuando nuestro hijo cumplió 13 años, decidimos establecernos en las provincias del sur. Antes de irnos, lo enviamos de vuelta a la capital, diciéndole que si alguna vez surgía algún problema, buscara a su tío, el general. Una mañana de invierno el patio estaba cubierto de nieve. Lu Zhuang barría el camino mientras yo, sentado cerca, moldeaba la nieve en pequeñas figuras. Mirando hacia el cielo gris murmuré, en la próxima vida, si es que hay una, déjame llegar un poco antes. Quiero salvar a más gente para que no vuelvan a ocurrir tantas cosas innecesarias. Lu Zhuang dejó de barrer, me quitó la nieve del pelo y sonrió con impotencia, murmurando de nuevo, ¿qué comeremos esta noche? Empecé a enumerar los platos uno tras otro. Se apoyó en su escoba y rió. Con tantas sobras, quizás deberíamos tener un perro. Me reí a carcajadas, lo abracé y hundí la cara en su cuello. Si mi marido lo dice, lo haremos. Tosió suavemente para disimular su rubor, las orejas le ardían de rojo. Se hace tarde, dijo rápidamente. Tu marido debería empezar a cocinar. Entonces, casi huyendo, desapareció en la cocina. Me estiré bajo la nieve que caía, respirando el aire frío y limpio. De verdad, esto era suficiente. Nunca se debe ser demasiado codicioso en la vida. Solo deseaba que no hubiera otra vida. Solo esta pacífica y plena. Envejecer a su lado. Hasta que nuestro cabello se volvió blanco y nuestros corazones se callaron juntos. Fin.